estas clases yo les voy a dejar una bibliografía, unos links de donde ustedes tienen que sacar las preguntas, digamos, de donde van a salir, ustedes tienen que leer, de ahí van a salir las preguntas. Entonces, por favorcito, al final de la última, hay una clase más que les voy a dar. Al final de esa clase, eh, vamos a, vamos a pasarles esa bibliografía, pero yo me estoy basando en eso para estas clases, entonces les sirve de mucho igual ver estas clases o grabarlas, qué sé yo, porque probablemente de aquí también salgan las preguntas. Bueno, primero veamos los objetivos, conocer las indicaciones y métodos de estudio en patología traumática, en abdomen y pelvis, identificar los principales signos radiológicos en traumatismos abdominopélvicos. Entonces, bueno, esto es fácil. El punto 1 es fácil porque solamente saber cuáles son los métodos de imagen que se utiliza. La tomografía, con mucho, es el método de elección en casi todo, lo que es lesión traumática en abdomen y pelvis. La tomografía es el método de elección. Solamente en algunas excepciones, tal vez hay algún método que pueda ser de utilidad. Por ejemplo, para ver un trauma en vejiga urinaria, yo creo que la ecografía es incluso un poquito superior a la tomografía en cuanto a evaluar una lesión traumática. Probablemente esa sea la única excepción. Todas las demás alteraciones traumáticas, ya sea lesión de intestino, lesión de hígado, lesión de páncreas, de vaso, todas esas lesiones, casi siempre la tomografía con contraste es el método de elección para evaluar y le gana, tiene mayor sensibilidad, tiene mayor especificidad eh, que la ecografía. Probablemente la resonancia tenga una especificidad similar o tal vez en algunos casos mayor, pero la resonancia demora, la realización de ese estudio demora más, el estudio es más caro, entonces no vale la pena hacerse una resonancia realmente, a menos de que se sospeche en una lesión, por ejemplo, de médula espinal o de raíces nerviosas. En ese caso únicamente yo creo que se indica una resonancia magnética. Bueno, entonces los métodos de elección eh, para revisar a un paciente que tiene una lesión traumática de abdomen y pelvis, son todos los que conocemos: la ecografía, la tomografía, la resonancia e incluso los rayos X. Sin embargo, los que más se utilizan son la ecografía, o llamada también ultrasonografía, y la tomografía computarizada. Y la tomografía computarizada con contraste. Generalmente, por ejemplo, cuando se trata de una lesión de riñones, casi siempre la tomografía se realiza en 3 fases: en una fase simple, en una fase arterial y una fase tardía. ¿Para qué? ¿Para qué se irradia 3 veces a la persona? Pues el problema es que en la fase arterial se va a ver claramente si es que existe una lesión de la corteza, de la corteza del riñón. Se va a ver si es que existe sangrado activo. En la fase tardía también se ve el sangrado activo, pero más en la fase tardía lo que se ve es el contraste por el sistema excretor, por la pelvis renal, por los cálices o incluso por el uréter. Esa extravasación del contraste solamente es visible en las fases tardías. Entonces, por eso en tomografía se realiza a veces fases tardías. Se debe de realizar fases tardías, al menos si se sospecha en lesión renal. La ecografía nos sirve mucho también para ver todos los órganos, pero la sensibilidad es un poquito menor. La radiografía, más que todo, pues cuando se sospecha en una lesión ósea
o cuando, bueno, nos serviría, por ejemplo, una radiografía de abdomen nos serviría para ver si hay líquido libre, hay la posibilidad de haber líquido libre intraabdominal, porque cuando hay líquido libre intraabdominal las líneas grasas preperitoneales, o cuando hay un sangrado retroperitoneal, se borran las líneas grasas de los psoas. Entonces, pero es tan inespecífico que pues queda relegado realmente solamente cuando se sospecha de lesión ósea. En trauma abdominopélvico sí se pide una radiografía. Siempre se empieza con una radiografía de abdomen porque a veces hay lesiones óseas ocultas, por ejemplo, fractura de la pelvis. Cuando hay una fractura de la pelvis, cuando hay una fractura, por ejemplo, del pubis o hay una fractura de la rama iliopúbica, uno debe de sospechar que existe lesión de vejiga urinaria. Por eso es importante, sí, se debe de pedir una radiografía de abdomen siempre al inicio del estudio para ver si no existen fracturas. Al existir fractura de la pelvis, se tiene que sospechar que existe lesión de órganos pélvicos y entre ellas la vejiga urinaria. También puede lesionarse el uréter o la uretra. Bueno, cuando se sospecha en órganos blandos, por ejemplo, cuando se sospecha una lesión de pared abdominal, pues la ecografía digamos, la de elección. Es una parte blanda que es superficial y en ese caso la ecografía sí está indicada. Bueno, entonces, ¿cuáles son los hallazgos principales? ¿Cuáles son los hallazgos en los que uno te dice, hay una lesión de abdomen cuando una persona llega con un trauma abdominopélvico? Lo primero que existe, lo primero que uno ve generalmente es sangre. Uno hace una ecografía o hace una tomografía en una persona que ha tenido trauma abdominopélvico y lo primero que va a ver es hemoperitoneo. Es típico, lo primero que ves es líquido libre y te llama la atención, ajá, esta persona tiene líquido libre, es hemoperitoneo. Generalmente es sangre, ¿verdad? Alguien me preguntaba, ¿cómo puedo saber si realmente es sangre y no es, por ejemplo, asitis? De por ahí me tocó un paciente justo que tiene cirrosis y es asitis. Lamentablemente, por tomografía, es medio difícil ver, estar seguro que ese líquido corresponde a sangre o corresponde a pus o corresponde a líquido de trasudado, de exudado o de trasudado, porque tienen densidades a veces similares. Sin embargo, normalmente en la tomografía la sangre tiene un poquito mayor densidad que el líquido asítico, por ejemplo, que tiene menor densidad. La densidad del líquido asítico se acerca entre el cero, una densidad Hounsfield, se mide en densidades, en unidades Hounsfield las densidades en tomografía. Entonces se acerca entre el 1 al 20 y si tiene más de 20, generalmente se trata de sangre o un líquido más espeso. En ecografía, evidentemente, esto puede ser visible porque el líquido que es más espeso tiene mayor ecogenicidad, es un poquito más brillante, digamos. Entonces, la sangre que acaba de salir de una vena o de una arteria se ve más ecogénico. Es típico eso en la ecografía, se ve más ecogénico, pero no siempre. A veces se hace rápidamente un efecto hematocrito y el suero de la sangre queda en la parte superficial, entonces uno hace ecografía y ve el suero que es anecoico prácticamente y bueno, a veces uno dice, no, ¿esto es sangre o no es sangre? Entonces es un poquito confusa esa parte, es bien difícil realmente. La gente piensa que es muy fácil, muy fácil decir esto es sangre con 100% de seguridad, pero a veces es un poco difícil. Bueno, miren, en ecografía el líquido libre puede ser ecogénico, puede ser cuando la sangre acaba de salirse de un vaso, es ecogénica, es levemente brillante. Pasa unos minutos, unas horas y empieza a volverse isoecogénico y a veces incluso hipoecogénico, cuando ya se hace un efecto hematocrito. Entonces, por ejemplo, aquí está una hemorragia reciente en el que todavía no se ha hecho un efecto hematocrito.
En tomografía, la sangre mide entre 30 a 45 unidades Hounsfield. ¿Cómo se mide? Hay personas que me preguntan, ¿cómo puedo medir? Uno va al tomógrafo y ahí tiene un botoncito que dice medición. Entonces uno aprieta la medición y aparece un cursor como el que está aquí en la pantalla. Uno pone el cursor en el órgano donde quiere medir y aparece la medida ahí al lado. Te dice 10 unidades Hounsfield o 5 unidades Hounsfield. Entonces te dice cuánto. Miren, fíjense, entonces cuando las unidades llegan a 30 o a 45, se supone que es una hemorragia reciente. Cuando ya se ha trombosado, se ha coagulado esa sangre y uno mide en la parte más declive, en la parte donde se supone que está el coágulo, puede llegar hasta 70 unidades Hounsfield. Y cuando se produce, digamos, un efecto hematocrito franco y uno mide, digamos, el lugar del sangrado antiguo, donde es más líquido, digamos, puede llegar a medir un poquito menos, incluso de cero, puede llegar a cero o medir menos de cero, incluso llegar, fíjense, a menos de 30 unidades Hounsfield, pero esto cuando una persona tiene anemia. Las personas que tienen anemia se supone que tienen menos elementos formes. Al tener menos elementos formes y más suero, entonces el líquido es menos denso, puede llegar incluso hasta menos 30 unidades Hounsfield. Bueno, empecemos describiendo algunas lesiones. La lesión esplénica ya la habíamos visto en la anterior clase cuando vimos vaso, entonces ya no la vamos a repetir. Se supone que ya la saben o ya la hemos visto. Fíjense que las lesiones de otros órganos son muy similares, incluso la graduación, la estadiaje, digamos, es muy parecido. Por ejemplo, en lesión hepática. ¿Por qué empezamos con lesión esplénica? Porque esta es la lesión más comúnmente, estadísticamente la lesión más común en trauma abdominopélvico, es la lesión del vaso. En segundo lugar está la lesión hepática, que se lesiona en promedio hasta en el 5%, algunos dicen hasta el 10%, se lesiona en traumatismos abdominales, ya sean cerrados o abiertos, debido a que es un órgano muy voluminoso. Bueno, generalmente las personas que tienen una lesión hepática te van a decir que tienen un dolor en el hipocondrio derecho y muchas veces ese dolor se irradia al hombro derecho. Cuando el sangrado es importante, porque existe muy frecuentemente sangrado, pues a veces la persona puede llegar en shock o con hipotensión severa. Puede ser un trauma cerrado, como en todo, ¿no? Puede ser un trauma cerrado, puede ser penetrante o puede ser iatrogénico. Cada vez se ve más traumatismos iatrogénicos porque cada vez más se realizan procedimientos invasivos o algo invasivos en órganos abdominopélvicos. Por ejemplo, cualquier cantidad de gente tiene tumores hepáticos y al tener un tumor hepático muchas veces se realizan biopsias de hígado. A nosotros los radiólogos, por ejemplo, nos toca muchas veces hacer biopsias de hígado en pacientes que tienen un tumor hepático. Y a mí, por ejemplo, me ha tocado, al hacer la biopsia de un tumor muy vascularizado, a tomar varias muestras de ese tumor, producirle iatrogénicamente un sangrado intraperitoneal y alguna vez incluso ha tenido que ir a quirófano para cohibir esa hemorragia importante debido a una iatrogenia por ejemplo, por una biopsia. O algunas veces cuando se realiza una colecistectomía, por ejemplo, una laparoscópica, o sea, abierta también, a veces al sacar la vesícula, a veces la vesícula está muy pegada al borde inferior del hígado y al sacar la vesícula, iatrogénicamente a veces se produce una lesión y a futuro, a los próximos 2, 3 días, empieza a sangrar, el paciente entra en hipotensión, se le hace un estudio de imagen, ecografía o tomografía y se ve que tiene sangre libre. Entonces tienen que entrar igual de emergencia, digamos, a cohibir la hemorragia. Ese es otro ejemplo de una lesión hepática iatrogénica. Es común, no es tan infrecuente. Probablemente ustedes lo van a ver cuando sean internos, lo van a ver al menos una vez
un trauma hepático iatrogénico, aunque la mayoría, la gran mayoría, sí se produce por un trauma cerrado, o a veces es penetrante, generalmente por herida de arma blanca, incluso puede ser por herida de proyectil. Es muy friable, tiene la característica que es friable el hígado. Es por eso que a veces no se puede suturar, ¿no? Uno no puede suturar el hígado, sino que realiza una serie de procedimientos, algunos le llaman empaquetamiento del hígado. Bueno, puede asociarse también a lesión venosa, puede asociarse a lesión de venas hepáticas, de arteria hepática o de la vía biliar intrahepática, y cuando se llena, se produce una colección de bilis en el interior de la cavidad peritoneal, se llama biloma. Han debido escuchar alguna vez, ¿no? Sospecha de biloma, y mucha gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es un biloma? Un biloma es una colección de bilis, ya sea intrahepática o intraperitoneal, y generalmente es por una lesión, obviamente, de la vía biliar. También pues, a veces se acompaña de lesiones de órganos vecinos, ya sea de la lesión de las costillas, de las últimas costillas, en el lado derecho, obviamente, o lesión de duodeno, lesión de estómago, o lesión de riñón derecho, puesto que son órganos vecinos. Bueno, generalmente en los laboratorios se va a encontrar elevación de las transaminasas, y bueno, muchas veces se observan lesiones de órganos vecinos, como la base del pulmón, como las costillas, a veces el retroperitoneo, el riñón derecho. El método de elección para evaluar el hígado es la tomografía con contraste. Y ya dijimos que generalmente hemorragia aguda, cuando es muy aguda, a veces incluso es hiperdensa. Les había dicho que puede llegar, como dijimos hace rato, hasta 60, hasta 50, hasta 70, incluso unidades Hounsfield. Y esa imagen a veces se ve hiperdensa en la tomografía. En la ecografía también tiende a verse una imagen lineal hiperecogénica cuando es una lesión reciente. Cuando va pasando las horas, va pasando los días, esa lesión va a ponerse hipocogénica, se ve oscura. Bueno, a veces se acompaña de un hematoma debajo de la cápsula del hígado y se llama hematoma subcapsular. Tiene una característica, la manera de diferenciar un hematoma subcapsular de un líquido libre perihepático es que a veces es difícil, no siempre es fácil. El hematoma subcapsular típicamente aplasta al hígado que está colindante a ese hematoma. Entonces lo vuelve, cambia la arquitectura, vuelve medio alterada la arquitectura, la forma de la textura de ese hígado que está al lado del hematoma cambia. Esa es la manera de darse cuenta cuando es un hematoma subcapsular, mientras que cuando es un hematoma un hematoma perihepático, intraabdominal, el parénquima del hígado no cambia, está homogéneo. A veces también hay sangrado dentro del parénquima, como cuando hay lesiones penetrantes o cuando hay una laceración intrahepática, a veces se colecciona sangre dentro del parénquima hepático y pues se llama hematoma intraparenquimatoso. Hablemos de la graduación eh, de la lesión hepática. El grado 1 corresponde a un hematoma subcapsular que es menor, que tiene menos del 10% de la superficie del área hepática. Una laceración, o también podría ser una laceración con una lesión capsular, una rotura capsular de menos de 1 centímetro de profundidad en el parénquima hepático. Cuando hablamos de un grado 2, el hematoma subcapsular abarca entre el 10 al 50% del área del hígado, cuando hay un hematoma intraparenquimatoso, eh, que abarca más del 10, perdón, menos del 10 centímetros del diámetro del hígado, cuando hay una laceración, cuando existe una laceración, ya sea una lesión de la cápsula, una rotura de la cápsula y una
una lesión parenquimatosa, una laceración parenquimatosa de entre 1 a 3 centímetros. Habíamos dicho que menos de 1 sería grado 1. Una laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad sería grado 2, o de menos de 10 centímetros de longitud. Un grado 3 es un hematoma subcapsular que abarca el 10% más del 50% de la superficie del hígado. O sea, un hematoma subcapsular grandotote del más del 50% ya se habla de un grado 3. O un hematoma intraparenquimatoso que abarca más de 10 centímetros de longitud, o una laceración con lesión capsular de más de 3 centímetros de profundidad. También en estos casos ya uno puede evaluar, puede encontrar a veces sangrado activo, lesión vascular y sangrado activo. El sangrado activo se ve en la fase tardía o a veces en la fase arterial como una hemorragia. Le metes el contraste y el contraste se ve cómo sale de un vaso ya sea al interior del parénquima hepático o alrededor del parénquima hepático. Ese mismo contraste hiperdenso sale. Ese es un signo de que hay una hemorragia activa. Generalmente se trata de lesiones grado 3 o grado 4. El grado 4 es una laceración intraparenquimatosa que abarca entre 25 al 75 de un lóbulo, del lóbulo hepático derecho o del lóbulo hepático izquierdo, o abarca al menos 1 o a 3 segmentos. La segmentación hepática, pues eso, bueno, me imagino que ya lo conocen, el hígado se segmenta. Este señor francés que apellida Cuinaut hizo la segmentación hepática en 8 segmentos, ¿no? Bueno, es un poquito largo de explicarlo, pero todos deberíamos de conocer estos 8 segmentos de Cuinaut. Entonces, una lesión vascular con hemorragia activa, con hemorragia activa hacia el parénquima, hacia el peritoneo, también corresponde a un grado 4. Y el grado 5 es una laceración del parénquima que abarca más del 75% de un lóbulo, ya sea del lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo. O cuando se habla de una lesión vascular que afecta a las venas que están al lado del hígado, por ejemplo, cuando afecta a la vena cava inferior o abarca a una vena hepática principal. Si hay una lesión de vena cava inferior o una lesión de una vena hepática principal, ya sea la vena hepática derecha, la media o la izquierda, directamente ya se habla de un grado 5 porque va a haber un sangrado muy activo. Fíjense, les presento acá algunos ejemplos por tomografía y por ecografía de hematomas o de sangre, de lesiones hepáticas. Fíjense, en fase simple. Esta es una tomografía en fase simple, sin contraste. Pareciera que es normal, este es el hígado, este es el pulmón, aquí se ve el diafragma que separa el hígado del pulmón y vemos una tenue lesión hiperdensa en esta zona. Esta es una persona que tenía el hematocrito normal, la hemoglobina normal y el sangrado, ni bien sale la sangre, se ve hiperdensa, tenuemente hiperdensa, porque está rico en glóbulos, en elementos formes. Pero uno no puede ver en fase simple la magnitud del sangrado. Fíjense cuando se pone el contraste y se espera que realce el parénquima hepático, el hígado realza, aquí se ven algunos vasos hepáticos, venas hepáticas, el hígado, y aquí se ve el hematoma, el tamaño del hematoma subcapsular. Subcapsular porque pues está entre la cápsula y el hígado, no se difunde, no se disemina, digamos, hacia los bordes del hígado. Y si uno espera la fase tardía, va a ver que esta parte del hígado está alterada, la textura del hígado está alterada porque está aplastada por este hematoma, subcapsular. Fíjense que en fase simple se ve apenas una hiperdensidad y en fase contrastada, digamos en fase portal,
No es una fase arterial típica, sino es una fase portal en la que el hígado ha brillado, se ve el hematoma que no brilla, porque no tiene vascularidad. En tomografía, perdón, en ecografía también se puede ver cuando es aguda la hemorragia, cuando es una laceración aguda, reciente, acaba de producirse. Fíjense cómo se ve una región más hiperecogénica, pero irregular. Es una región amorfa, irregular, hiperecogénica, simplemente con una desorganización del parénquima. Debería verse así la textura del hígado y hay una zona en la que se ve como agujeritos pequeños, oscuros, pero rodeado por una zona hiperecogénica. Esta es típicamente una laceración hepática. Así siempre yo la he visto. Cuando es aguda, cuando pasa más de un día, a veces más de 12 horas, ya empieza a volverse hipoecoica, ya no es hiperecogénica. Y en tomografía, si tú le haces una tomografía con contraste en la fase relativamente arterial, arterioportal, yo le diría, no es arterial pura, porque sí se ve la aorta brillante, pero también se ve la vena cava y más todavía se ve la vena porta brillando. Esta es una fase portal, arterial portal, digamos, en la que se ve que realza el hígado, realza, pero hay una voluminosa zona en el segmento 5, este es el segmento 5 de Quinault, en el que no realza el hígado. Esta es una lesión, es una laceración hepática. Fíjense, esta profundidad, si uno mide, es más de 5 centímetros probablemente esta profundidad. Y se ve un sangrado activo. Fíjense cómo se ve. ¿Qué es esto? Es una vena. Las venas hepáticas están más en la profundidad, no están en la superficie. Esto es un sangrado activo. La sangre se sale a veces del vaso. Y cuando ve esta imagen que tiene una densidad casi como la de la vena porta, como de un vaso realzando, entonces, y es una región en la que no debería de haber un vaso, entonces es un sangrado activo. Las laceraciones, por ejemplo, en la fase venosa tardía, pues se ven hipodensas. Bueno, esta es una reconstrucción coronal, se ven las laceraciones hepáticas muy claramente y muchas veces se acompañan a lesiones de otros órganos, como en este caso, fíjense cómo hay una fractura. Esta es una costilla, esta es la otra costilla. Claramente se ve que esta costilla está fracturada, hay pedazos de hueso ahí eh, alrededor de esta fractura y también se ve que hay un derrame pleural, probablemente un hemotórax, y el pulmón acá está atelectásico y se ven algunas burbujas de aire dentro de algunos bronquios en el pulmón atelectásico. Aquí es el lóbulo inferior, este es el hígado, y más abajo vimos que existen unas laceraciones hepáticas. Bueno, hablemos ahora de otro órgano que puede dañarse en un traumatismo abdominopélvico, que es el páncreas. La mayor parte de la patología pancreática es la pancreatitis. Incluso una de las causas de pancreatitis, si ustedes recuerdan, la número 1 es la pancreatitis de origen biliar enclavamiento de, por un enclavamiento de, de un cálculo en la vía biliar. La segunda causa es la pancreatitis alcohólica y una tercera causa es la pancreatitis traumática, después de un golpe. He visto cualquier cantidad de personas niños al menos, que reciben un pelotazo en la barriga o un golpe, un gancho en el abdomen, en la región central del abdomen, y después de eso se produce una pancreatitis por trauma. No siempre es una pancreatitis, muchas veces se produce una laceración, un hematoma, una rotura, una transección. La transección el término transección quiere decir una lesión, una laceración de borde a borde del hígado, perdón, del páncreas, una laceración total del páncreas. Eso se llama transección. Entonces, el páncreas no es tan frecuentemente, no es un órgano, no es el órgano más comúnmente afectado, como lo es el vaso, como lo es el hígado, pero cuando se afecta tiene un alto índice de morbimortalidad. Muchas veces se produce pancreatitis, se produce a veces diabetes, quedan diabéticos muchas veces después de una lesión pancreática. Debido a que, bueno, está afectado en el 7%, aproximadamente el 7% de los casos de trauma abdominal, la mayoría son traumatismos cerrados,
En la clínica podemos ver dolor abdominal, podemos ver fiebre, y en los laboratorios se ve aumento del conteo de glóbulos blancos, aumento de la amilasa y la lipasa en sangre. Eh, Patológicamente, el lugar que más frecuentemente se afecta del páncreas es el cuerpo del páncreas, y eso es lógico. En los 2/3 de los casos se afecta el cuerpo del páncreas. ¿Por qué? Eso es lógico porque el cuerpo del páncreas está justo por delante de la columna vertebral, la cabeza del páncreas está más abajo y está un poco más a la derecha, y la cola del páncreas está más a la izquierda y está más arriba. Entonces, cuando una persona desacelera de golpe o tiene un golpe contundente en el abdomen, en la parte anterior del abdomen, el páncreas, el cuerpo del páncreas choca contra la columna vertebral, y pues ahí es ahí donde se lesiona, donde se lacera. Entonces, también hay graduaciones en esto de la lesión pancreática. No es muy frecuentemente usado porque pues no hay mucha, no hay tanta lesión pancreática, pero esta es digamos, la graduación. El grado 1 es un hematoma es un hematoma con una contusión menor. A esto le llaman contusión menor. Es una contusión menor. Ha habido un hematoma pancreático. Se supone que no ha habido una laceración, o si ha habido una laceración, es una laceración superficial que no abarca, que no afecta al conducto pancreático principal. ¿No? Es una laceración de la superficie, o no hay laceración y solamente es una contusión o un hematoma superficial. Eso le llaman grado 1. El grado 2 es una contusión mayor, en la que existe una laceración con afectación del conducto pancreático. El grado 3 es una transección. Ya habíamos dicho que es una transección, es una lesión, es una cortadura o una fractura, digamos, del páncreas de un borde al otro. O es una lesión del parénquima en la región profunda que abarca al conducto pancreático, o sea, que afecta al conducto pancreático. El grado 4 es una transección proximal. Proximal le llaman a la región que está cerca a la cabeza del páncreas. Se supone que la parte más importante del páncreas es la región que está cerca o que corresponde a la cabeza del páncreas, ¿sí? Y distal le llaman a la cola del páncreas, ¿no? Entonces, una transección proximal, o sea, que afecta a la cabeza del páncreas, o que afecta al parénquima en la parte profunda con afectación de la ámpula, con afectación de los conductos biliares intrahepáticos, que es común. Supuestamente, cuando hay una afectación de la cabeza del páncreas, muchas veces uno tiene que ir a buscar si no hay lesión también del conducto biliar, del colédoco o de los conductos biliares intrahepáticos principales. El grado 5 es una disrupción masiva. Le llaman el páncreas destrozado, ¿no? O sea que cuando existe esto, es como que se hubiera explotado el páncreas, y es directamente un grado 5. Cuando ocurre eso, obviamente se supone que es una lesión un traumatismo muy extenso, muy grave, que no solamente probablemente va a haber lesión de páncreas, sino de otros órganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 ejemplos en tomografía computarizada de lesión pancreática. Fíjense, esta es una lesión, una laceración. Fíjense que siempre se utiliza con contraste. Esta es una laceración. Para que ocurra esta laceración pancreática, ha tenido que ocurrir otra cosa. Fíjense que este es un estudio con contraste, ¿verdad? La aorta está brillando, pero no tanto, está brillando más o menos a la par de la cava, y se ve que brilla el hígado, se ve que brilla ya el riñón. Fíjense que el riñón ya está eliminando el contraste, se ve contraste súper denso en el interior del sistema colector. Entonces ya esta es una fase medio tardía, digamos, una fase venosa, ¿no? Que está eliminando ya contraste. Fíjense, hay una laceración en la parte profunda del cuerpo del páncreas, casi cercana a la cola, que abarca casi toda, parece una transección, ¿verdad? Parece que abarca el espesor del páncreas, pero para que ocurra semejante lesión, ha tenido que haber una lesión renal también. Fíjense cómo hay un riñón brillando y hay un riñón sin brillo. Luego más abajo tenemos
la clasificación de las lesiones renales. Vamos a hablar de trauma renal y este es uno de los ejemplos en el que un riñón queda devascularizado. Hay una lesión del hilio renal y pues el riñón, te metes contraste y no brilla porque el contraste no llega porque se ha devascularizado al riñón y pues esta es una lesión severa, digamos, del riñón. Pero esto es para mostrarles un ejemplo de una transección del cuerpo del páncreas. Aquí vemos cabeza, algo de la cabeza, algo del cuerpo, algo de la cola, y vemos en la cabeza cómo se ve la vía biliar. Este es el conducto colédoco en la cabeza del páncreas. Y, bueno, la transección y la devascularización del riñón izquierdo. Se ve claramente una asimetría en la densidad, un riñón que no brilla y un riñón que brilla. Esta es otra lesión del páncreas en la parte de la cabeza. Esta sería por lo menos grado 3. De grado 3 sería una lesión pancreática grado 3 y esta sería un grado 3 o un grado 4 porque hay una transección de la cabeza del páncreas, probablemente con afectación de el conducto pancreático, incluso tal vez hasta de la vía biliar. Hay abundante líquido libre. Fíjense, aquí debía haber grasa, como esta grasa o como esta grasa. Todo esto es líquido, sangre alrededor del páncreas. Acá también, obviamente, esto es sangre, sangre, sangre. Aquí hay un poquito de grasa todavía, pero esto es sangre, 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 sangre y sangre. Otra lesión similar a la que vimos hace rato, una lesión, una transección igual en la región del cuerpo del páncreas. Fíjense que siempre, la mayoría de las lesiones son en el cuerpo del páncreas, por obvias razones. Detrás está la columna y es aquí donde se lesiona. Contra esto se golpea y esta parte se lesiona. Esta también es una fase portal, más o menos. Fíjense, la aorta brilla a la par de la cava, más o menos. Se ve acá la vena esplénica, y acá la confluencia esplenoportal, y acá la laceración, una laceración del páncreas. Bueno, hablemos ahora algo de lesión renal. Una lesión renal ocurre en aproximadamente el 10% de los traumatismos. Pueden ser, como todo, cerrado, penetrante, iatrogénico. Iatrogénico, como había dicho, está aumentando ahora mucho más porque se realizan mucho más biopsias renales. Hay mucho procedimiento invasivo, mucha gente que tiene enfermedad renal y hay que hacer una biopsia para saber qué tipo de enfermedad renal tiene. Se realizan procedimientos invasivos, por ejemplo, para drenaje de obstrucciones renales, de obstrucciones de vías urinarias, cuando existe un cáncer de cuello de útero, de próstata que invade al uréter, por dónde va a salir el pipí, pues hay que hacer una nefrostomía. Y al hacer la nefrostomía, a veces se produce una iatrogenia y una lesión renal. Entonces, fíjense que el 98% de los casos son lesiones menores. Casi siempre no se necesita de una intervención quirúrgica. Muchas veces es conservador el tratamiento, debido a que son lesiones generalmente relativamente menores, relativamente leves, debido a que la posición del riñón está en la región posterior, muy posterior, en el retroperitoneo, y que una lesión abdominal anterior es poco probable que se lesione el riñón. Puede ser evaluado por ecografía, pero la tomografía con contraste multifásica, habíamos dicho que es el método de elección. ¿Sí? Como en todo, puede haber una laceración, puede haber las formaciones de hematomas intraparenquimatosos o subcapsulares, puede haber, en grados graves, puede haber avulsiones del pedículo, o sea, del hilio, puede haber contusiones, puede haber trombosis de vaso, puede haber también incluso formación de fístulas arteriovenosas o pseudoneurismas. La complicación más común de todas es la formación de urinomas. El urinoma es la formación de pipí, o sea, de orina, en el interior de la cavidad peritoneal, ya sea intraperitoneal o retroperitoneal. Entonces, la acumulación de eso se llama urinoma y es común cuando existe lesión de la vía urinaria del sistema excretor, ¿no? De la pelvis renal o del uretra.
Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un hematoma subcapsular. Fíjense, aquí les demuestro cómo saber cuándo es un hematoma subcapsular, ya sea en hígado, o ya sea en vaso, o ya sea en riñón. El hematoma subcapsular va a aplastar, va a desplazar al parénquima mismo del órgano en el que está, porque la cápsula no lo deja, no deja que la sangre se vaya más allá. Entonces, fíjense cómo el parénquima de este riñón izquierdo, por ejemplo, se está yendo está desplazando hacia la línea media por este hematoma. Es clásico esta imagen de un hematoma subcapsular. Fíjense que esta es una fase ya en la que está empezando a eliminar contraste el sistema colector. Se ve cómo realza la corteza del riñón, se ve cómo aquí se ve la médula del riñón, el hematoma, y se ve algo de cálices ahí filtrando, excretando el contraste. No hay, fíjense que no hay líquido, o hay muy poco, aquí hay un poquito de líquido alrededor en el espacio extrarrenal alrededor del riñón. Este es otro ejemplo, y este no es un hematoma subcapsular. Fíjense que hay líquido alrededor. Este es un hematoma perirrenal. Hay líquido, incluso hay periesplénico, hay líquido alrededor del vaso, alrededor del riñón, y hay una laceración de la corteza del riñón que abarca incluso hasta la médula. Estas imágenes a veces son difíciles de ver en ecografía. En riñón realmente la tomografía en 3 fases es el método de elección para evaluar esto que es el traumatismo renal. Bueno, entonces hablemos de igual, para complicarnos un poco más, vamos a hablar igual de la graduación de lesión renal. Grado 1 es un hematoma subcapsular o una contusión cortical sin laceración. Cuando, por ejemplo, el que vimos hace rato, este es un grado 1, aunque parezca grande el hematoma, sí es grande, pero es un grado 1 porque no hay una laceración de la corteza, solamente hay un hematoma subcapsular. El grado 2 es una laceración superficial de menos o igual a 1 centímetro de profundidad, que no va a llegar a abarcar el sistema colector, no va a llegar a abarcar los cálices o la pelvis renal, y en el cual obviamente como no hay una afectación del sistema colector, pues no va a haber evidencia de extravasación de pipí, de orina. También puede ser un hematoma perirrenal confinado dentro de la fascia renal, como por ejemplo el que vimos hace rato. Este es un hematoma subcapsular. Si no hubiera habido esta laceración, pues esto ya podríamos hablar de un grado 2. El grado 3 es una laceración que es más de 1 centímetro de grosor o de diámetro, que no afecta al sistema colector, o sea que tampoco existiría extravasación de orina al retroperitoneo. Bueno, una lesión o una injuria del sistema vascular de los vasos o un sangrado activo confinado al interior de la fascia perirrenal también es un dato para clasificar como grado 3. El grado 4 es una laceración que afecta al sistema colector, ¿no? Que afecta a la pelvis, que afecta a los cálices, y uno puede tener evidencia de extravasación de orina hacia la pelvis renal o hacia el retroperitoneo, desde la pelvis renal o desde el sistema colector hacia el retroperitoneo, o a veces incluso se extravasa hacia la cavidad peritoneal. O cuando existe una disrupción ureteropiélica, ¿no? O injuria vascular, o sea, lesión vascular, ya sea a un segmento de un riñón, ya sea de la vena o de la arteria. En este caso ya se van a empezar a ver zonas de infarto, ¿sí? Pero estas zonas de infarto, o sea, zonas de isquemia, no se asocian a sangrado activo. Muy bien, el grado 5 es el grado, bueno, es el grado 5, es básicamente un riñón destrozado. Esto en inglés significa destrozamiento o digamos que como algo que explotó o se destrozó. O cuando existe una lesión, una abulsión del hilio renal.
en este caso, obviamente, como en el caso que habíamos visto hace rato, tendría que haber una isquemia renal, una desvascularización del riñón. Este es un ejemplo, otro ejemplo de una devascularización del riñón. Igual es una fase arterial en la que se ve cómo realza la corteza de un riñón y el otro riñón no realza para nada, ni siquiera la corteza, ni la médula, ni siquiera los vasos renales van a realzar. Fíjense cómo acá quiere penetrar algo de contraste dentro de la arteria renal. Este es, si no estoy equivocado, a la arteria renal y hay una trombosis de la arteria renal y hay una probable devascularización del híleo renal. Este es un grado 5. Uno se da cuenta que ha habido un traumatismo porque hay aire, además, por ejemplo, en este caso hay aire acá en la región lumbar, probablemente por aquí ha entrado algún tipo de lesión, ya sea un proyectil, podría haber sido, o podría haber sido una lesión penetrante por arma blanca, por ejemplo, podría ser. Bueno, otros ejemplos de lesiones menos comunes, por ejemplo, lesiones de tubo digestivo, puede ocurrir. He visto algunas veces lesiones de tubo digestivo en accidentes de tránsito, por ejemplo. Puede existir. A veces uno no. Este es uno de los más difíciles de hacer diagnóstico. Generalmente es el que más difícil, más veces fallamos en el diagnóstico, el traumatismo del tubo digestivo. Y no es tan infrecuente, aunque es comparativamente a los órganos macizos, es el menos frecuente, pero no es despreciable. Algunas veces, generalmente se afecta el yeyuno proximal, es el más comúnmente afectado, incluso con salida de material de contenido gástrico, de contenido alimenticio, ¿no? Por ecografía alguna vez se puede ver, aunque es difícil, generalmente se utiliza la tomografía. En segundo lugar, la afectación es el duodeno y el colon ascendente. El más común es el yeyuno proximal, generalmente en el nivel del ángulo de Treitz, es el lugar donde más frecuentemente se afecta. Algunos ejemplitos, por ejemplo, en este caso, fíjense que parece normal, esta tomografía pareciera normal, es una fase arterial, aquí se ven los vasos ilíacos derechos, los vasos ilíacos izquierdos, el músculo psoas del lado derecho, el músculo psoas del lado izquierdo, el músculo ilíaco, el psoas, y podemos ver aquí tubo digestivo, este es intestino grueso, el patrón típico de la miga de pan, pero al lado de esto, en vez de ver grasa, fíjense la grasa, tenemos que ver siempre grasa al lado del intestino. Grasa, 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 por todo lado grasa. Acá no es grasa. Esto sí es grasa, pero esto no es grasa, esto es sangre, esto es líquido, líquido extravasado fuera del intestino, y vemos que hay un asa de intestino, por ejemplo, en este caso, íleon. No es lo más común, pero este es íleon, y fíjense cómo de engrosado está esta asa de intestino. Está súper gruesa y hay líquido alrededor. Es muy difícil, pero muy difícil ver el lugar donde está lacerado o donde está, digamos, engrosado. Hay un hematoma mural, digamos, pero al ver un engrosamiento de la pared, uno ya tiene que inferir que hay una lesión, probablemente aquí hay una lesión, porque además al lado hay sangre libre, entonces ya uno tiene que sospechar. A veces se puede ver también por ecografía. Eso también algunas veces se puede ver por ecografía. Sin embargo, la tomografía es el método de elección. Vamos a hablar algo de lesiones de otros órganos, como la lesión de grandes vasos del abdomen, como es la aorta o la vena cava inferior. Otras veces se ven lesiones diafragmáticas. No es tan frecuente, pero una lesión diafragmática puede llevar a una hernia diafragmática, y la hernia diafragmática a síntomas francos de alteración de la respiración o síntomas digestivos. También puede haber lesión vesical. Esto último generalmente cuando existe una fractura. Cuando en la radiografía uno ve que existe una fractura de la pelvis, siempre hay que sospechar que puede haber lesión vesical. Por ejemplo, en lesiones aórticas, generalmente cuando hay una lesión aórtica, un hematoma aórtico, el retroperitoneo lo contiene, pero a veces hay, como en este caso, fíjense la aorta,
hay unas cuantas líneas hipodensas en el interior de la aorta y esta es una disección de la aorta. A veces la íntima se despega, la capa íntima se despega de las paredes, de las restantes paredes de la aorta y queda flotando ahí en la pared íntima, y a veces se hace un doble lumen. En este caso no se hizo doble lumen, pero hay una disección, la capa íntima está disecada ahí, y estas personas generalmente vienen con dolor abdominal sordo, dicen me duele el abdomen, no sé, es inespecífico, me duele el abdomen nada más, y a veces uno tiene que revisar bien estas imágenes para ver, hacer este diagnóstico de una disección de la íntima. Una lesión vesical, fíjense, en este caso sí, la ecografía probablemente sea el método de elección, probablemente pueda ganarle a la tomografía en hacer diagnóstico de lesión vesical. Fíjense cómo francamente esta es la vejiga urinaria, incluso dentro de la vejiga urinaria se ve un balón de sonda y la punta de la sonda Foley, y fíjense cómo hay un boquete, un boquetote por donde el pipí se extravasa hacia el peritoneo. Esta es un tipo de lesión poco frecuente que se llama lesión intraperitoneal de la vejiga. Hay dos tipos de lesiones, bueno, tres tipos de lesiones en la vejiga: la intraperitoneal, la extraperitoneal y la transmural. La más frecuente es la extraperitoneal, en la que el contenido de la vejiga se extravasa hacia, como su nombre dice, fuera del peritoneo, está fuera del peritoneo, hacia abajo, hacia los tejidos que están en la pelvis, fuera del peritoneo. Cuando el techo de la vejiga o la pared superior de la vejiga se lesiona, pues el pipí se extravasa o la orina se extravasa hacia el peritoneo, y en este caso se llama lesión vesical intraperitoneal, ¿no? Como en este caso, fíjense el boquete que se puede ver ahí, el defecto de la pared del techo de la vejiga que se puede ver ahí claramente, ¿no? Y eso es frecuente, se ve muy frecuentemente así por ecografía. Algunas veces no se hace ecografía y les piden a veces una cistografía, como en este caso. Por ejemplo, por esta sonda se le introdujo, aquí se ve el balón de la sonda, se introdujo contraste para ver cómo estaba la vejiga, y pues todo el contraste se sale, se va hacia el peritoneo, y esta también es una lesión intraperitoneal, lesión vesical intraperitoneal. Todo el contraste se está saliendo, probablemente por aquí hay algún boquete, algún orificio por donde se está saliendo todo el contraste, ¿no? En este caso, fíjense que no hubo lesión, no hubo fractura de pelvis, pero generalmente, estos casos generalmente son por fractura de pelvis, con fractura de pelvis. Tiene que haber una fuerza muy potente para poder lesionar la vejiga. Entonces, en ese caso, casi siempre se fractura la pelvis. Este es una tomografía con contraste en la que se ve el balón de la sonda en el interior de la vejiga. Aquí está la vejiga, y se ve cómo el contraste se sale a los tejidos que están alrededor de la vejiga. Este sí es una lesión extraperitoneal de la vejiga, ¿sí? Todo esto se le introduce contraste a la vejiga y se ve cómo se sale el contraste alrededor. Fíjense, todo esto es contraste extravasado. Bueno, entonces aquí terminamos este capítulo de traumatismo abdominopélvico. La siguiente clase el siguiente sábado terminamos las teóricas, y les voy a dar las bibliografías y los enlaces donde pueden o deben de ustedes estudiar para el examen. Buenos días.